Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase número 6 de Comercio y Negocios Electrónicos. El tema de hoy va a ser remodelado de procesos de negocios y es la continuación del plan de negocios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Es el proceso de negocios dentro de la empresa, la definición de una empresa y la importancia dentro de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver proceso de negocios dentro de la empresa. Y bueno, si observas en el diagrama, ¿sí?, de la diapositiva, tenemos pues ahora sí que las entradas de un proceso de un plan de negocios. Ve la misión, que es muy importante, que ya lo vimos la clase pasada, los clientes, que es un factor muy importante porque es nuestra razón de ser, y nuestro entorno y los objetivos. Y bueno, pues vemos que tenemos una entrada a nuestro producto y tiene una estructura del producto, un portafolio de servicios y una contabilidad de servicios. Esto es muy importante cuando nosotros vendamos un producto. Tenemos que tener una garantía en ese producto, tenemos que tener un soporte dentro de ese producto, y eso le va a dar el plus y la garantía y el seguimiento de los clientes hacia nuestra marca y nuestro producto. Y el proceso, ¿sí?, entra los macroprocesos, los microprocesos y el puesto de trabajo. En esta parte del proceso es toda la elaboración del producto y la gente responsable que se va a encargar. Obviamente, dentro del desarrollo de un producto, pues existe una serie de personas que se van a encargar de hacer cada parte o cada fase de ese producto, tiene una responsabilidad. Y bueno, eso se lleva el proceso. Y la organización, que establece los roles de la organización, dirección y equipo, conocimientos, el know-how. Esto es muy importante porque en una organización, cuando nosotros planeamos, tenemos que indicar, ¿sí?, tenemos que tener, si te acuerdas, tenemos que tener un grupo de personas capaces, ¿sí?, de solucionar problemas. Tú vas a contratar unas personas más capaces, ¿sí?, que van a dirigir su área de trabajo. Y bueno, todo esto, ¿sí?, nuestro producto y proceso y organización dentro del diagrama de flujo tiene una estructura de soporte, siempre van a tener un soporte. Normalmente nosotros de tecnología, ¿sí?, sistemas, se encarga de dar de soporte a cada una de estas áreas, con el objeto de agilizar, de obtener más rápidamente una toma de decisión. Por ejemplo, si yo director de área, quisiera tener los informes de ventas, pues obviamente que no me van a entregar papeles, o tal vez yo, área de sistemas, puedo automatizar esa parte de informes vía web, ¿sí? Vía web me puede llegar esa información y ya con esa información, pues yo como director puedo tomar decisiones. Más adelante vamos a ver la definición genérica de un proceso de negocios. Bueno, pues es un conjunto de tareas relacionadas, lógicamente llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Dice, cada proceso de negocio tiene sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son requisitos que debe de tener antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando una función es aplicada, a las entradas de un método tendremos ciertas salidas resultantes. Por ejemplo, en sistemas, ¿sí?, esto lo voy a llevar orientado a sistemas. Tus entradas, sí, son las declaraciones de tus variables. Es decir, por ejemplo, dame un número, dame un número, ¿sí?, es una entrada. Como variable vas a tener la variable número 1, dame otro número, el siguiente número, y tu variable 2, ¿sí?, es otra entrada. Ahí tus entradas son A y B. Tu proceso es la multiplicación de esas dos variables, por ejemplo, o la suma de esas dos variables, A más B. Entonces yo tendría otra tercera variable, que es C, donde se va a guardar los resultados de A más B. Y al final, la salida vendría siendo pues la suma, ¿no?, el resultado. En este caso, C, ese vendría siendo el resultado. Pues en una empresa pasa lo mismo. Tú, cuando vas a elaborar un pan, recuerdas el ejemplo de Bimbo, pues tu entrada va a ser todo el material, o la materia prima, en este caso, el trigo, ¿sí? Tu proceso, ¿sí?, va a ser la elaboración
desde, no sé, el cocimiento del grano, el molido del grano, ¿sí? La elaboración del pan, ¿sí? De la harina, del pan como tal. Y tu salida pues va a ser tus donas o tus conchitas o tus cuernitos, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere el proceso de negocio. Bien, dice, es una colección de actividades estructurales relacionadas que producen un valor para la organización, sus inversionistas o sus clientes. Es, por ejemplo, el proceso a través del que una organización ofrece sus servicios a sus clientes. Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede incluir otros procesos de negocio que deben ser incluidos en su función. Por ejemplo, aquí mi función aquí es un proceso, se conoce como unidad de negocio o entidad de una empresa. Aquí, ¿sí? Esta área, esta es mi entidad de la empresa, pero atrás está una entidad que hace toda la parte del diseño, que graba, ¿sí? Entonces mi proceso es parte de ese proceso. Si mi proceso no existe, también su proceso detrás de las cámaras, y lo mismo, si no existen las cámaras, pues yo no existo, ¿sí me explico? Entonces, los procesos de negocio en una empresa ocurre lo mismo. Cada proceso, desde el proceso de entrada del producto, desde el proceso de elaboración del producto, desde el proceso de salida, ¿sí? Los tres se unen, se ligan. Si falla uno, pues obviamente que detiene la producción del pan, en el caso de uno. Imagínate que se descompusiera la máquina, pues todo el proceso, ¿sí? De elaboración, de empaquetado, pues sería un caos total. Entonces, un proceso de negocios puede tener varios procesos de negocios dentro del mismo. Bien, el siguiente dice, en este contexto, un proceso de negocios puede ser visto a varios niveles de granularidad. El enlace entre procesos de negocio y generación de valor lleva a algunos practicantes a ver los procesos de negocios como los flujos de trabajo que efectúan las tareas de una organización. Es un diagrama de flujo, más adelante vamos a ver eso, cómo se determina gráficamente un proceso de negocios. Dice, los procesos de negocio son una secuencia lógica y cronológica de las acciones que se deben realizar cada vez que se produce el suceso que lo origina en una organización de cualquier tipo. Veamos un ejemplo en el pizarrón, ¿sí? De cómo sería gráficamente. Bueno, pues yo tengo un inicio, ¿sí? Tengo la declaración, como les decía, de mis variables, que vendrían siendo A, B, C, ¿sí? Tendría las operaciones, que sería C es igual a A más B, ¿sí? Y por último, tendría que me imprimiera el resultado y terminaría. Ahí está, sencillo. Cada uno de estos símbolos de diagramación en negocios también tienen su nombre, los vamos a ver más adelante. Y estas son mi declaración de mis variables, ¿sí? Mis variables. En una planeación de negocio ocurre lo mismo, ¿sí? Aquí está la operación, que vendría siendo mi proceso. Y te das cuenta, esta parte, ¿sí? Abarca las entradas. Aquí en mi operación pues es la operación como tal, y esto vendría siendo las salidas. De esa misma manera tú podrías, ¿sí? Acoplarlo a una empresa, a un negocio. ¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuáles son tus operaciones? ¿Y cuáles son tus salidas? Recuerda que tienes que documentar ese tipo de información orientada hacia tu producto, obviamente. Bueno, ese proceso se debe de ejecutar en forma eficaz y eficiente. En otros términos, un proceso es una serie de actividades que se desarrollan y que tienen como objetivo, en su conjunto, producir un mayor valor para el cliente que lo recibe. En este caso, ¿sí? Supongamos que esta es la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Habíamos dicho.
pues, el grano, ¿no? Para hacer el pan, el trigo, ¿no? Aquí está, materia prima. Aquí tienes mi proceso de producción. Y me va a dar un valor, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Pues el pan, ¿no? Recién hecho con todo este proceso, ¿sí? Bueno, veamos la siguiente. Vamos a ver unos videos, ¿sí? Pero antes vamos a ver ISO 9000. ¿Cuál es la definición que da ISO 9000 a un proceso? Bueno, dice, la norma internacional ISO 9001 define un proceso como una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, ¿sí? Mis procesos de entrada se transformen en resultados. Pero para que eso se transforme, yo tengo que documentar esto, ¿sí? Y eso me va a dar una ISO 9001 que indica, ¿sí?, a través de un documento todos mis procesos, de cómo lo fui haciendo, detalladamente, eso sí, y la gente responsable de cada proceso. Bueno, dice, Óscar Barros hace una importante distinción al introducir el concepto de valor agregado en la definición del proceso, señalando que un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio. Por lo tanto, toman una entrada y le agregan valor para producir una salida. Acá está, toman una entrada, le agregan un valor y te dan una salida. O verlo de esta manera, que es una operación de tipo de sistemas, ¿no? Toman una entrada, que son las variables, le agregan un proceso, que son las operaciones, y por último te da una salida, que es el resultado, la suma de esa operación. Dice, los procesos tienen entonces clientes que pueden ser internos o externos, los cuales reciben a la salida lo que puede ser un producto físico o servicio. Estos establecen las condiciones de satisfacción o declaran que el producto o servicio es aceptable o no. Entonces, aquí, por ejemplo, ya una vez que sale el pan, ¿sí?, pasa por una parte que es calidad y ya determina si es bueno el pan o no es bueno el pan, ¿sí? En caso contrario, pues lo regresa, ¿no? Y se vuelve a hacer toda la operación. Bueno, pues ahora sí vamos a ver un video. Pon mucha atención y ahorita lo vamos a discutir. Adelante, video. Continúa. Sí, vamos a ver, aquí estamos cargando el video. Ok. Necesidades del cliente. El segundo punto, los requisitos del sistema y los requisitos del cliente. Ahora vamos a ver lo que es en sí el enfoque del sistema de gestión de la calidad. Cuando hablo del sistema de gestión de la calidad, básicamente vuelvo a recurrir a la parte racional, que es determinar las necesidades y expectativas que tienen los clientes o cualquier parte interesada de lo que yo le voy a ofrecer. Pero para esto, ¿qué necesito? Y una vez que tengo las necesidades, tengo que establecer una política de calidad, que es la que me marca la pauta hacia dónde va la empresa, y de la política se van a desprender los objetivos de calidad. Quiero lograr una satisfacción del cliente del 96%, por ejemplo, o quiero lograr un índice de rentabilidad del 35% sobre el año anterior. Quiero mantener o mejorar el equipamiento de la planta, es otro objetivo de calidad. Esos objetivos de calidad se desprenden de una política de calidad declarada. Una empresa que quiere tener un ISO 9001-2008, la base de su sistema de gestión de calidad es tener una política de calidad declarada. Luego que tengo mi política de calidad y mis objetivos, tengo que determinar cuáles son los procesos dentro de la empresa, todos los procesos, y quiénes son los responsables de cada proceso. Porque si yo no tengo delimitados los procesos ni las responsabilidades, no voy a poder lograr los objetivos de calidad que ya me he fijado. Pero para llevar a cabo todos los procesos y haya responsables y lograr los objetivos, ¿qué necesito? Necesito recursos. Esos recursos pueden ser recursos físicos, recursos financieros, recursos de personal, que lo que me van a ayudar es a llegar a tener un sistema de gestión de la calidad sólido y que funcione, ¿no? Ese es básicamente el enfoque del sistema de gestión de la calidad. El enfoque es necesidades del cliente, política de calidad, objetivos de calidad
y recursos que me ayuden a tener que lograr esos objetivos de calidad, ¿sí? Pero ¿qué sigue después de esto? Derivado de lo que ya hemos visto es los procesos. Hemos hablado de que tengo que determinar procesos y responsabilidades, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que las empresas que quieren certificar ISO, que quieren tener un sistema de gestión de la calidad, tienen que tener un enfoque basado en procesos. ¿Qué es un enfoque basado en procesos? Es cuando yo tengo elementos de entrada que me van a dar como resultado un producto o servicio, ¿no? Los modelos de sistemas de gestión de la calidad en la actualidad es un modelo de gestión de la calidad basado en procesos. Yo tengo los requisitos de las partes interesadas que me marcan la pauta de lo que yo quiero y tengo que lograr la satisfacción. En ese trayecto, yo tengo que tener distintas actividades que me van a ayudar a llevar a cabo esta satisfacción del cliente, ¿no? Me van a ayudar a tener un producto o servicio ofrecido. Ese es un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. Proceso responsable, proceso responsable, proceso responsable, proceso responsable. Proceso que involucra una entrada y una salida. De cada proceso sale algo y muchas veces eso que sale es el inicio de otro proceso, ¿sí? Ese es un enfoque de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, ¿no? Elementos de entrada, elementos de salida, controles que me controlen lo que entre y lo que salga y lo que son los mecanismos de evaluación del sistema, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Es una interacción de todos estos procesos. A la hora que hablo de enfoque basado en procesos, que ya hemos entendido que es algo muy fácil, los administradores actualmente usamos mucho el término en calidad, el PHBA. ¿Qué es el PHBA? No es nada más que P, planificar. Yo planifico cómo voy a realizar las actividades. H, hacer. Voy a hacer las actividades. Una vez que las planifico, las hago. Una vez que las hago, B, verificar. Tengo que verificar todas las actividades que he declarado tienen que haber sido hechas. Y si hay alguna actividad que no ha funcionado de la manera en que debió funcionar, tengo que actuar sobre esa actividad para establecer mecanismos de mejora continua. Entonces, en esta oportunidad hemos visto dos puntos importantes. El enfoque del sistema de gestión de la calidad, que se desprende de los dos primeros conceptos que vimos en la sesión pasada, y que desprende, lo más importante de esta sesión, es el enfoque basado en procesos, que va amarrado al concepto de PHBA. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad que va a certificar ISO, no necesitamos conocer los puntos de la norma de memoria. Tenemos que tener en cuenta que en cada proceso de la empresa que me lleve a tener un producto o servicio se esté aplicando el PHBA. Lo que tu auditor, a la hora de una auditoría de certificación, evalúa es que cada proceso tenga un PHBA. PHBA, PHBA. Si nosotros tenemos controlados esos PHBAs de nuestra empresa, podemos tener la seguridad de obtener una certificación ISO de calidad. Y en una siguiente sesión vamos a seguir hablando de los siguientes puntos que conforman los fundamentos de un sistema de gestión de la calidad que nos llevará a obtener una certificación de calidad. Bueno, como acabamos de ver en el video, ¿sí?, el proceso de negocios tiene ciertas etapas, ¿sí?, son muy importantes, que son la de planear, ¿sí?, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Repito, planear, hacer, verificar y actuar. Antes de tu proceso de negocios, ¿sí?, antes de entrar a esta parte, a tu entrada, tú lo que tuviste que hacer fue una planeación de la materia prima para poder ver la producción, ¿sí? Tuviste que hacer eso, tuviste que investigar con tus proveedores, los costos, ¿sí?, tiempos, en lo que sí, o sea, realmente es toda una planeación. Verificar, ¿sí?, verificar que toda la información sea correcta, verificar que todas las líneas de producción estén perfectamente bien alineados y actuar, ¿sí? Quiere decir esto que todas las salidas, todo el proceso, todas las entradas o procesos anteriores tienen que estar debidamente bien realizados para poder tener nuestras salidas correspondientes. Pero también vamos a ver las actividades que también son partes importantes en el proceso de negocios, que no incluyen ninguna toma de decisión ni vale la pena, ¿sí?, descomponer, aunque ello en lo posible, ¿no? Por ejemplo, responder al teléfono, hacer una factura, que también son procesos, pero no son unos procesos que impacten, ¿sí?
mucho dentro del proceso mayor. Sin embargo, hay que tomarlos en cuenta y muchas veces se definen o se explican de esta manera. Por ejemplo, en nuestro diagrama se agregan unos puntos así. Este es un diagrama. ¿Sí? Es un rectángulo pero punteado y aquí ya especificas fin del proceso. Por si no sabes tú, ¿sí? Por si no sabes qué significa esta parte o qué significa esta parte, bueno, pues le agregas una anotación. De esa manera se define. Un proceso de negocios es usualmente el resultado de una reingeniería de procesos. El modelado de procesos es usado para capturar, documentar y rediseñar procesos de negocio. Una empresa, una microempresa, ¿sí? Un negocio, una MIPYME, ¿no? MIPYME, si no tiene sus procesos normalmente, pues saben cómo hacerlo, sin embargo no lo han documentado nunca, ¿sí? Entonces, esta parte del proceso de negocio, como su nombre lo indica, la reingeniería del proceso, es la base o es la etapa en donde podrías ya, y deberías, se recomienda, documentar todo este proceso de cómo vas haciendo cada parte. Por ejemplo, si en caso de que faltara una persona, pues se van al manual del proceso del negocio y van viendo los pasos, paso a paso, de cómo elaboraba, ¿sí?, dicho producto. Bueno, ¿cuál es la importancia dentro de la empresa? Bueno, las empresas exitosas se rigen por procesos de negocio estandarizados que permiten garantizar la obtención de un resultado exitoso en los objetivos que planteamos para la empresa. Es importante definir lo que es un proceso de negocios para entender entonces su funcionamiento, ¿sí? Dice, un proceso de negocios es en su definición más básica, es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Es decir, tener un paso a paso de las labores, y aquí subrayo, paso a paso de las labores que tenga que realizar cada actor dentro de nuestra empresa para garantizar el resultado por el que se le ha contratado. Ejemplo, aquí mis entradas, pues las entradas, el material lo va a recibir Luis, ¿sí? En la producción, pues aquí se encarga Armando. Y en la salida, pues ya se va a encargar Luis. Ay, es otro Luis, ¿verdad? Luis Eduardo. Vamos a ponerle acá. Hacemos la corrección, ¿verdad? Ahí está. Entonces, eso es lo que determina ISO 9001, tus entradas, tus procesos y tus salidas de todo el proceso de elaboración de un producto, de todo el proceso de manufacturación de algún producto, de todo el proceso del diseño, ¿sí?, de esta clase, por ejemplo, ¿sí? Toda esa parte tiene una entrada, un responsable, ¿sí? Tiene una producción y también tiene pues una salida, que es la verificación del curso, que esté bien o que le falta algo, ¿sí me explico? Entonces en una empresa se aplica esta parte, es muy importante que se lleve a cabo dentro de las organizaciones. Bueno, dice, los procesos de negocio entonces se convierten en un eje sobre el cual nuestro recurso humano realizará sus labores. Le brindaremos una forma estándar de entregar el resultado que de él esperamos, ¿sí? Un proceso permite hacer un uso efectivo de las habilidades y aptitudes de nuestros colaboradores y brindarles certeza en el desarrollo de sus funciones. Entonces, dentro del proceso de negocios, ¿sí?, es muy importante, ¿sí?, especificar cuál es la función de cada persona. Es muy importante que cada persona, ¿sí?, cada persona sepa los tiempos de entrega del material, ya que en caso de no entregarla, pues detendría la producción, ¿sí?, de la empresa, ¿sí?
cada una de esas personas es muy importante, entonces debe de haber también un jefe responsable que esté verificando constantemente si van bien o preguntando qué es lo que te falta, ¿no? Para que lleven a cabo cada área de trabajo, unidad de trabajo, su tarea, ¿no? Entonces es muy importante eso, la gente. La siguiente diapositiva, vamos a ver otro video, ¿sí? Corre video, vamos a ver otro video. A ver, vamos a ver. La principal actividad de Credivalores básicamente es brindar oportunidad y agilidad en términos financieros a la población de nivel socioeconómico medio y bajo, personas que no están bancarizadas, pero son personas que necesitan de crédito. La visión estratégica de Credivalores para el 2012 es tener 150.000 clientes y 1 billón de pesos de cartera. Credivalores tenía algún tipo de falencia tecnológica. Todos sus aplicativos que soportaban el core de los negocios estaban hechos a la medida, pero nunca se pensó que el crecimiento de la compañía fuera tan acelerado. En 3 años la compañía alcanzó a crecer más del 450%. Fue así como llegamos a evaluar varios softwares. Consideramos que para este propósito lo importante era tener un BPM y encontramos que el aplicativo que nos daba soporte para comenzar a desarrollar nuestra estrategia era Visagi. Definitivamente el músculo financiero de la compañía necesitaba un balance interesante entre un buen proveedor y un costo. Fue así como nosotros comenzamos a buscar alternativas en el mercado y encontramos a un proveedor que conocía de la herramienta de BPM, de Visagi, y que nos daba mejores valores agregados en términos de conocimiento, presencia y precio. SQM es una compañía que lleva 5 años en el mercado, presta servicios de consultoría en tecnologías de información, específicamente en las áreas de gestión de procesos de negocio, automatización y gestión de procesos, y en arquitecturas orientadas a servicios, que son arquitecturas flexibles que les permiten a las compañías ser más ágiles en las respuestas que le dan al mercado. Encontramos una excelente solución en términos de resolver o estabilizar nuestros aplicativos, que era lo que más nos tallaba en ese momento. Y así comenzamos a conocernos en términos de relación de nuevos desarrollos, nuevos ajustes, nuevos proyectos. SQM incondicionalmente nos apoyó en los momentos más difíciles. Eso hizo que se construyera una muy buena relación comercial. Hoy en día en Credivalores, con Visagi, tenemos 60.000 clientes con acceso a nuestros productos, que es la originación. Estos son nuestros clientes finales. Tenemos un software robusto que nos permite garantizar la continuidad de nuestro negocio en términos de cualquier tipo de problema tecnológico. Credivalores tenía una implementación de Visagi, que es una solución de BPM. Tenían una solución sobre este producto en la que venían trabajando desde hacía 2 años. El apoyo que nosotros les dimos fue específicamente en 3 áreas. La primera fue la metodología, la segunda fue la arquitectura de procesos y la tercera fue la gobernabilidad. Lo que teníamos antes de una dependencia de personas se rompe
tenemos fábrica de crédito 24/7, no necesitamos hacer cortes y esperar a que los procesos batch de nuestra cartera se ejecuten para seguir produciendo créditos. Dentro de los beneficios que percibió Credivalores a través de nuestros servicios fue pues, tener una respuesta inmediata. Lo que hicimos fue darles la posibilidad de tener una plataforma tecnológica estable, una solución de procesos, de automatización de procesos sobre Visaggi muy estable, que los llevó a tener una operación pues, muy confiable, situación que no ocurría en el momento en que nosotros llegamos a la cuenta. Cuando uno adquiere este tipo de herramientas, lo que hace es que no planea en el corto plazo, sino lo que hace es que dimensiona y planea en el mediano o en el largo plazo. Al construir y al utilizar a compañías como SQDM, que no solamente nos permiten darnos una solución inmediata, sino que nos permiten hacer una proyección de crecimiento de producto, seguramente eso le aporta muchísimo a pues, la alta gerencia y a los comerciales para que salgan a vender un producto lo suficientemente fuerte. Nuestra expectativa es seguir acompañándolos en ese crecimiento, tanto en productos como en número de clientes. Bueno, como acabamos de ver en el video, ¿sí? Es una empresa de Credivalores muy pequeñita que empezó, pero con el tiempo se fue haciendo de más clientes. Y esto hizo que el dueño, que la empresa, ¿sí? Buscara tecnología, ¿sí? Una empresa desarrolló el concepto de BPM, especializada en BPM, Management Process Business, ¿sí? Que simplemente es la automatización de esto, ¿sí? de todo el proceso de negocios. Obviamente dices, ¿de todo esto? Bueno, aquí en este caso pues puedes hacer un pequeño programita en un lenguaje de programación y listo, pues ese es mi BPM, automaticé todo. En el caso de un negocio, pues cada una de las áreas es más compleja y se requiere su tiempo. Sin embargo, en la actualidad existe software, ¿sí? que te permite hacer cada uno de esos procesos, ¿sí? te hace la vida más sencilla. La tecnología dentro del proceso de negocios es muy importante y en la actualidad mucho más, ¿sí? Entonces, ten en cuenta, ¿sí? y debes de sugerir, ¿sí? a tus áreas de trabajo que la tecnología pues es algo que nos va a facilitar nuestros procesos de negocio, no lo va a complicar. Tal vez al principio sí, porque va a haber gente que no esté de acuerdo con esa tecnología. Entonces, ¿qué se debe de hacer ahí? Pues capacitar. Es como el problema ahorita de los maestros, ¿no? Ya me estoy metiendo en otra área, pero es algo similar, o sea, ellos quieren seguir su modelo de educación tradicionalista. Sin embargo, dentro de la reforma educativa, pues el nuevo proceso es eso, brindarles la nueva tecnología, brindarles la nueva capacitación. En una empresa pasa lo mismo, va a haber gente que no esté de acuerdo porque quiera llevar su proceso tradicionalista, sin embargo ya existe tecnología que vas a poder hacer eso y aparte tú como persona pues vas a tener una capacitación muy importante también. Bueno, pues seguimos con características de acuerdo a los tipos de empresas existentes. Primero hay que definir qué es una empresa. Una empresa es una entidad económica de producción que se dedica a combinar capital, trabajo y recursos naturales con el fin de producir bienes y servicios para vender en el mercado. Las empresas pueden ser clasificadas en distintas maneras, según la forma jurídica, el tamaño, la actividad y la procedencia del capital, entre otras. Vamos a ver tipos de empresas de acuerdo en forma jurídica. Unipersonal son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos individuos perjudicados por las acciones de la empresa. Actualmente en Hacienda, para que tú puedas formar una empresa se requieren de 2 individuos, de una sociedad. Sin embargo, se está trabajando para que nada más una persona sea la encargada de una empresa. Esto va a facilitar porque se van a abrir más
empresas. Sin embargo, jurídicamente todo el peso de la ley recae en esa persona. ¿Por qué? Porque tiene que pagar salarios, tiene que pagar jubilaciones, aguinaldos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la sociedad colectiva son las empresas cuya propiedad es de más de una persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. ¿Sí? En el caso de, no sé, yo tengo una empresa y tengo a mi socio y pues nos va muy mal, pues obviamente que tenemos que pagar a los empleados o liquidarlos, y pues si no tenemos, nosotros como dueños de esa empresa tenemos que responder y pues tenemos que vender nuestros bienes. Y bueno, las siguientes son cooperativas, son empresas que buscan obtener beneficios para sus integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por productores, trabajadores o consumidores. En México, un ejemplo es los refrescos Pascual. No sé si tú has visto los refrescos Pascual, ¿sí? Boing, ¿sí? Pues esa es una sociedad cooperativa. Entonces, es un ejemplo. Después sigue la comanditarias. En estas empresas existen dos tipos, ¿sí?, de socios. Por un lado están los socios colectivos y por otro lado los que poseen responsabilidad ilimitada, ¿sí?, o socios comanditarios que no participan en la administración y su responsabilidad es limitada al capital aportado, ¿sí? Entonces unos están los de cooperativa y están otros que son de responsabilidad limitada, que nada más aportan el dinero y ya, ¿sabes qué? Acá está mi dinero y tú te encargas de todo el rollo, ¿no? Y bueno, pues también eso existe. Existen también las sociedades de responsabilidad limitada, que son empresas en la cual los socios responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el personal. Por ejemplo, cuando tú vas a dar de alta una empresa, ¿sí?, pues obviamente que te dicen ahí cuántas acciones vale tu empresa, ¿sí?, por un monto de 50,000 pesos, a $1 la acción, ¿sí? Entonces, en el caso de que quebrara la empresa, ¿sí?, ese dinero se queda para pagar a tus deudores, ¿sí? Entonces hay empresas que, pues, ¿cuál es tu capital inicial? No, pues 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Bueno, pues ese dinero, ese 1,000,000 de pesos, se queda como un aval de, ¿sí? Y en caso de que la empresa, pues, quiebre, pues de ahí la parte de ley, la parte jurídica se encarga de agarrar ese dinero, de obtener ese dinero y pagar todo lo demás. No incluye tus bienes personales. Es un ejemplo claro cuando tú adquieres un teléfono celular por contrato, por plan, ¿sí? Y si no tienes tarjeta de crédito, te dejas un depósito, ¿no? Es un depósito en garantía, se le conoce, por 2,000, 3,000 pesos, dependiendo del plan. Bueno, ¿qué pasa cuando tú no llegas a pagar una mensualidad? Pues agarran de tu depósito, ¿sí?, y liquidas y cubres esa parte. Lo mismo pasa en una empresa de este tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Y bueno, la sociedad anónima, estas sociedades poseen responsabilidades limitadas al patrimonio aportado y sus titulares son aquellos que participan en el capital social por medio de acciones o títulos. Lo mismo, cuando tú das de alta una empresa, hay dos socios, tantos títulos, 50,000 títulos de a $1, ¿no? Entonces, tú puedes vender también esos títulos, ¿sí? Puedes vender más acciones y venderlos al doble y ya tienes ganancias, ¿no? Pero ya la persona que te compró también es parte o dueña de esa empresa, ¿sí?, pero sin tomar decisiones, ¿sí? Entonces, existen, antes, por ejemplo, Teléfonos de México daba acciones, ¿sí? Hace muchos años, cuando tú adquirías una línea telefónica, Telmex te daba acciones. Actualmente ya no se hace eso, ¿no? Entonces, es algo como este ejemplo. Telmex es una sociedad anónima con acciones. Bueno, tipos de empresas de acuerdo a su tamaño. Bueno, pues hay microempresas, que son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son de propiedad individual. Por ejemplo, un negocio familiar, ¿no? Y generalmente son de propiedad individual y su dueño suele trabajar en esta.
y su facturación es más bien reducida, no tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. Entonces, dentro de las microempresas pues entran todos las MIPYME, ¿no? MIPYMES, ¿sí? MIPYMES. Entonces, son negocios, sí, entran dentro de esta área. En segundo lugar tenemos las pequeñas empresas que poseen entre 11 y 49 trabajadores. Como objetivo, su objetivo es ser rentables e independientes. No poseen una elevada especialización en el trabajo. Su actividad no es intensiva en capital y sus recursos financieros son limitados. Esa es una pequeña empresa, ¿sí? Mediana empresa son aquellas que poseen entre 50 y 200 trabajadores. Suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están delimitadas, comúnmente tienen sindicato, ¿sí? Y por último, las grandes empresas, que son aquellas que tienen más de 250 trabajadores, generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen posibilidad de acceder a préstamos y créditos importantes, ¿sí? También las empresas anteriores pueden acceder, pero bueno, es más difícil, ¿no? Sin embargo, también ya hay opciones a que puedan adquirir algún crédito. Y bueno, de acuerdo a la actividad, las empresas del sector primario, ¿sí?, se dividen en el sector primario, secundario, ¿sí?, y terciario. ¿Cuáles son las del sector primario? Bueno, pues son aquellas que para realizar sus actividades usan algún elemento básico extraído de la naturaleza, ya sea agua, minerales o petróleo, etcétera. Como vemos en la imagen, si tú ves en la diapositiva, pues obviamente del sector primario tenemos ahí los peces, las frutas, el petróleo, ¿sí?, bosque, ¿sí? Entonces se obtienen de esos recursos naturales para elaborar algo más adelante, ¿no? Ese es el sector primario. Si falta el sector primario, pues obviamente que pues es un caos total, ¿no? Tenemos que organizar nuestro sector primario, nuestros proveedores, que es la base de nuestra producción. Bien, el segundo son las empresas del sector secundario, que se caracterizan por transformar a la materia prima mediante algún procedimiento. En este caso, ¿sí?, en el sector primario, ¿sí?, para elaborar esto, Bimbo, ¿sí?, Bimbo elabora, transforma todo lo que es del sector primario a un producto. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Repito, Bimbo, ¿sí?, que es un sector primario, transforma un sector secundario. Bueno, y el último son empresas del sector terciario. Estas empresas, en la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales en su elemento principal. Repito, las empresas del sector terciario son empresas que la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales en su elemento principal, ¿sí? Entonces, el sector terciario es muy importante dentro de mi proceso de negocios, ¿sí? Acá está. Mi sector terciario es muy importante en el proceso de negocios. Veamos la siguiente diapositiva. Dice, también de acuerdo a la procedencia del capital. Bueno, pues existen empresas públicas, privadas y mixtas. Las públicas son aquellas en las que el capital proviene del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿sí? Esas son empresas públicas. Hacienda es una empresa pública. La Comisión de Electricidad es una empresa pública, ¿sí? Otro ejemplo, las delegaciones aquí en la Ciudad de México es una empresa pública. ¿Y por qué? Porque reciben dinero, ¿sí? Reciben dinero del Estado. Bueno, las empresas privadas, su capital proviene de particulares, ¿sí?, de los socios o en forma individual. Y las empresas mixtas, en este caso, el capital proviene tanto de particulares como del Estado. Acaban de terminar la línea del metro que va a Tláhuac,
Y ahí es una empresa mixta donde participó el Estado y donde participó una empresa privada, ¿sí? Entonces, ese es ahí cuando público y privado, ¿sí?, se unen para formar una empresa mixta. Y obviamente los resultados económicos o los beneficios económicos son a partes iguales. O depende también cuánto participa uno y cuánto participa con un porcentaje el otro. Bueno, siguiente diapositiva, ¿sí? Hay 3 tipos de negocios. Vamos a ver cuáles son. Son los procesos estratégicos, los procesos sustantivos y los procesos de apoyo vertical u horizontal. En los procesos estratégicos, estos procesos dan orientación al negocio. Por ejemplo, planeación estratégica, establece objetivos y metas. ¿Cuál es el objetivo de tu empresa? ¿Cuál es la meta? Ese es un proceso estratégico o una planeación estratégica. En tu caso, ¿cuál es tu objetivo, ¿sí?, en la vida? ¿Cuál es tu meta? Tal vez tienes una serie de objetivos, pero ¿cuál es el que está más cerca, no? ¿Y cuál va a ser tu meta, no? No sé, a lo mejor mi primer objetivo es adquirir una casa, mi meta es casarme, o mi meta es terminar la escuela, ¿sí? Ese sería una planeación estratégica y que es parte del proceso estratégico. Bien, en el proceso sustantivo, estos procesos dan valor al cliente, son la parte principal del negocio. Por ejemplo, repartir mercancías. Un ejemplo claro pues es DHL, ¿sí?, estafeta, que es la base, ¿no?, que es la base de la empresa como tal. ¿Por qué? Porque esta es una empresa de envío de paquetes, de mensajería, ¿sí? Y bueno, pues ese es un proceso sustantivo, ¿no?, que dan el valor al cliente y es la base de un negocio. El proceso de apoyo vertical u horizontal, en este proceso dan soporte a los procesos centrales, por ejemplo, registrar los hechos económicos, dar soporte, servicio técnico. Ese es un proceso de apoyo vertical. Todas las empresas, la mayoría de las empresas tienen un soporte, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si tú quieres accesar a los cursos, y no sabes cómo o tienes problemas, tienen un soporte que tal vez a lo mejor vía correo, pues tú escribes y te dan el soporte técnico necesario para ver tus cursos, ¿no? O el soporte de Telmex, ¿sí?, cuando no tienes señal en los teléfonos, en cable, ¿no?, televisión de cable, cuando no tienen un soporte. Ese es un proceso de apoyo vertical u horizontal, ¿no? Dan soporte, dan atención a tus necesidades. Bien, dice, acorde a la filosofía planteada, ¿sí?, un proceso sustantivo, un proceso de apoyo vertical y procesos de apoyo horizontal, ¿sí? Todo esto es el sistema de la empresa, ¿sí? Entonces, los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones y actividades. Un subproceso es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, entradas y salidas. Bueno, para realizar estos trabajos en las empresas, identifican cargos los cuales son ocupados y desarrollados por personas. Los cargos se estructuran por funcionalidad y por jerarquía, todo esto formando una estructura organizacional en una empresa. Todas las empresas tienen una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que cada proceso de negocios tiene un responsable, ¿sí? Entonces, todas las empresas deben de tener una estructura organizacional, forzosamente. Los cargos se estructuran por jerarquías, por funciones. Por lo tanto, se recomienda estudiar las empresas más que desde el punto de vista funcional, analizarlas bajo la perspectiva de los procesos, ya que al producirse un suceso, las acciones que se deben desarrollar están adscritas a más de una función. Es esto lo que yo te decía, si yo fallo en este proceso, que es mi entrada, que es la entrega de mi materia prima,
pues obviamente que no va a haber producción, esto va a quedar fuera de mi proceso de negocios y voy a retardar, va a haber pérdidas dentro de la empresa. A esto se refiere esta definición, ¿sí? Un suceso, ¿sí? Las acciones se deben desarrollar, deben de estar adscritas a más de una función y por lo mismo se ven en la integración para producir entre ellas, y la interrelación que deben de tener los sistemas informáticos que les apoyen es muy importante. Entonces, si una de estas falla, dentro del proceso se cae todo el proceso de negocios, ¿sí? Se pone en apuros esa producción. Y bueno, aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo claro de lo que es, voy a regresarme, ¿sí? De lo que es una estructura organizacional. Si tú ves, ¿sí? En la presentación, este ejemplo es la estructura organizacional de Grupo Bimbo y tenemos al presidente, ¿sí? Que es Roberto Servillet, al secretario, al suplente y al suplente 2. ¿Y cuál es el comité directivo? En toda organización tienen algo similar, ¿sí? Una estructura organizacional. Y ahí, por ejemplo, vemos los consejeros propietarios. En la siguiente diapositiva tenemos otra estructura organizacional, ¿sí? Tenemos la dirección general, tenemos ahí un proceso que es calidad, pero abajo tenemos lo que es finanzas, recursos humanos, producción, marketing y soporte a desarrollo, que es tecnologías, ¿sí? Actualmente se conoce como tecnologías, pero esa es la estructura básica de una empresa, es muy importante, ¿sí? De hecho, tú ya lo has visto en toda tu carrera, en otras materias. En una organización, esta es la estructura organizacional básica. Repito, finanzas, la dirección de finanzas, la dirección de factor humano, recursos humanos, la dirección de producción, la dirección de marketing, ¿sí? Y la dirección de tecnologías o soporte a desarrollo. Y bueno, abajo pues vemos otras áreas que ayudan a estas mismas, ¿no? ¿Sí? Que es contabilidad en el caso de finanzas, administración, recursos humanos tenemos formación, jefatura de servicio, podría venir capacitación, ¿sí? En marketing, bueno, ahí tenemos de servicio, tenemos comercial, imagen de comunicación, y en soporte tenemos todo lo que es informática, ¿no? Actualmente les digo, soporte y desarrollo se conoce como tecnologías de la información y pues abarca redes, datos, abarca telefonía, abarca soporte, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, una unidad de trabajo está conformada por equipos de personas cuya orientación es el proceso que se debe de ejecutar por ocurrencia de un suceso. Cuando se analiza la empresa desde el punto de vista de los procesos, lo que prima es el cliente y al cual la empresa se debe. En algunos casos se habla de cliente interno, refiriéndose a que el cliente del proceso es otra unidad de la misma empresa. Si ves en la diapositiva, tenemos ahí el área de mercadotecnia, que es una unidad de trabajo. Posteriormente ahí tenemos otros procesos, ¿sí? Y tenemos nuestros equipos de personas, ¿ya las viste? ¿Sí? Ahí tenemos 2 equipos de personas y estas obviamente ayudan al área de sistemas, que es otra unidad de trabajo. Observa bien la diapositiva, ¿sí? Tenemos 2 unidades de trabajo, que una es mercadotecnia y otra es de sistema, y ambas, ¿sí? Inclusive ambas se pueden retroalimentar. Bueno, siguiendo con esto, también es importante que al buscar la solución y la innovación en los procesos, ¿sí? Analices el estado de avance tecnológico de la competencia, por una parte, y por otra, el potencial y facilidad de las herramientas de tecnologías y las exigencias que impone la economía globalizada. Es lo que habíamos hablado ya repetidamente, anteriormente, ¿sí? Que es muy importante ver qué plus puedes dar tú como empresa, ¿sí? ¿Qué plus debes dar tú a diferencia de otras empresas, ¿no? O haz una comparación, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esa empresa? ¿Qué es lo que tú puedes dar, ¿sí? Diferente, que incluya lo que la empresa lo da, y pues obviamente que vas a tener más adeptos. Bueno, te
Recuerdo que ya está también las actividades, ¿sí? Las actividades 6. Y bueno, pues nos vemos la próxima clase. Hasta luego.